Muy buenos días, bienvenidos a Saludablemente Activos, espacio de educación en salud por Javeriana Estéreo. Hoy haremos planteamientos alrededor de temas relacionados con la nutrición, la medicina funcional, estrategias de medicina preventiva y todo lo relacionado con la medicina integrativa. En la dirección médica nos acompaña el doctor J. Isman. Doctor, muy buenos días. Salud, buenos días para todos. Estará también con nosotros el doctor Juan Camilo Perdomo, médico de la Universidad Javeriana, especialista en naturopatía. Doctor Juan Camilo, buen día. Buenos días, Carlos, y buenos días a todos los oyentes. En el Control Master estará Gustavo Recalde y quien les habla, Carlos Felipe Jaramillo. Los invitamos para que nos acompañen en la próxima hora, participen con nosotros aquí en este programa que se realiza en directo. Pueden llamarnos por la línea telefónica de Javeriana Estéreo, 321-8315, o también resolver y plantear las inquietudes a través del chat del Facebook Live, que estamos en directo en este momento. Bienvenidos a Saludablemente Activos. Nuestro tema del día de hoy son esquemas terapéuticos para las alergias respiratorias. Es un tema bastante consultado, mucho más aún cuando cursamos por los cambios de clima, donde las mañanas amanecen bastante frías, donde hay bastante humedad también propio por la temporada de lluvias, pues se exacerban todos estos problemas de alergias respiratorias. Pero es complicado cuando en esa consulta frecuentemente no se encuentra propiamente la solución al problema y termina la persona consumiendo una cantidad de medicamentos, de antihistamínicos y demás para tratar de mitigar los efectos de las alergias. Hoy vamos a plantear desde la perspectiva de la medicina biológica y estrategias de la medicina natural recursos que van a ser muy eficaces en el manejo de las alergias y sobre todo en la resolución de las mismas. Hablemos de un primer titular para hoy, doctor J. Isman. Estrategias de medicina biológica para el tratamiento de alergias respiratorias. Un segundo titular para hoy, doctor Juan Camilo. Fortalecimiento inmunológico como estrategia de protección para tratamiento de alergias. Con estos dos titulares daremos inicio a este tema tan consultado y frecuentemente preguntado por muchos de los oyentes, y es el tema de las alergias respiratorias. Comencemos explicando, doctor J. Isman, por qué sucede esa reactividad alérgica por parte de las personas. Bueno, debemos identificar que normalmente la persona alérgica es una persona muy sensible, muy susceptible a reaccionar de forma exagerada. Su sistema inmunológico como tal hace una respuesta muy fuerte en algunos elementos que hay en el medio ambiente que se llaman alergenos, que en otras personas pues no les ocasiona absolutamente nada. Es específicamente a ciertos individuos que por ácaros, por polvo, por cosas que hay en el ambiente, por ejemplo el polen, residuos que dejan los insectos como la cucaracha, el pelo de perro, el pelo de gato, todo esto se constituyen en elementos alergenos que, como dije, en algún momento hacen que la persona reaccione muy fuerte, y la principal reacción que encontramos en las alergias, sobre todo en las alergias de vías respiratorias, pues es la rinitis, que es un cuadro que cursa con moco cristalino, con estornudos, con irritación de los ojos, y hacen que la persona, sobre todo a primera hora de la mañana, que es cuando más reincide este cuadro, pierda su calidad de vida. Y más triste en los niños, porque un niño que despierta con su estado de alerta pleno en la mañana y empieza con todas estas manifestaciones, se menoscaba tremendamente en su estado de ánimo y en su atención, sobre todo para atender sus tareas escolares. Y si es un trabajador, si es un adulto, pues también va a haber un menoscabo muy notable en el desempeño de sus funciones laborales, porque es una persona que definitivamente se deteriora mucho en su estado de ánimo. Entonces la rinitis entra a ser un cuadro muy complicado. Hay otro tipo de alergias que se refieren a piel, que tienen que ver mucho que ver con reacciones alérgicas a ciertos alimentos.
es lo que llamamos entonces alergia digestiva. Hay otras que equivalen a una respuesta fuerte a un contacto, la que llamamos dermatitis de contacto justamente, que son reacciones en la piel porque la persona toca o se acerca a algún elemento que despierta la misma reacción exagerada en su sistema inmunológico. Las alergias, pues desde la tradición de la medicina ortodoxa siempre han sido manejadas con unos medicamentos que se llaman antihistamínicos o antialérgicos, que lo que hacen es suprimir esas reacciones. Por ejemplo, en el caso de la vía respiratoria, si el paciente tiene rinitis, se toma un antialérgico y a lo mejor el cuadro como tal queda enmascarado, pero no curado. Entonces, ese moco que se suprime, por ejemplo, se vuelve caldo de cultivo, ese moco residual, se vuelve caldo de cultivo y cada vez que intenta removerse, que es la reacción mecánica normal de un organismo y es sacar, una fase humotóxica, sacar por moco muchos residuos, pues usted le suprime esa válvula de escape al organismo, ese moco se queda ahí, se almacena, se cristaliza y cada vez que intenta removerse va a hacer reacciones más fuertes. Entonces el paciente no solamente no resuelve su problema, sino que se vuelve muy refractario, porque al final entonces ya tiene que tomar más cantidad de este antihistamínico, de este medicamento antialérico, para encontrar una respuesta. Y ya lo que al principio fue una rinitis, luego se va a terminar, se va a convertir pues en una sinusitis que ya requiere, además del antihistamínico, antibiótico y otros tratamientos. Luego ese paciente, de tanto estar suprimido, hace una bronconeumonía, termina hospitalizado y de esa hospitalización ya sale con inhaladores y a partir de ese momento ya es un paciente que está rotulado como un paciente asmático. Quiere decir que esa asma o ese cuadro respiratorio fue fabricado por suprimir. La solución que nosotros damos desde esta perspectiva de la medicina biológica es hacer que esas fases humorales se respeten, que ese moco que tiene que salir salga y que de esa manera, al hacer la fase homotóxica, al quedar la vía respiratoria limpia de eso que está acumulado allí, que está provocando muchas reacciones, pues el organismo mismo aprende a resolver su problema. Y pues ni hablar de las bronquitis y de hablar de otros cuadros que son suprimidos también con antitusivos, con muchos antiinflamatorios, con broncodilatadores, con muchos medicamentos que al final se convierten en un arsenal de cosas y el paciente solamente logra suprimir síntomas, pero no resolver su problema. Entonces vamos a hablar ahorita de medicamentos muy inocuos, desde la homeopatía, que actúa mediante la ley de los símiles, y por medio de nosodes, hacer que esos elementos que provocan o desencadenan reacciones alérgicas puedan resolverse. Considero que eso es lo más importante, la gran virtud que tiene la propuesta de la medicina biológica en resolver el problema, no solamente en mitigar el síntoma de la rinorrea, que es el goteo nasal continuamente, del picor que muchas veces manifiesta en garganta, en nariz, hasta en oídos, ojos llorosos, bueno, todo el cuadro como tal típico de una rinitis alérgica, que además es bien molesto para la persona que lo padece, y más si es un niño, como usted lo dice, el doctor J. Eastman. Hay muchos padres que creen que el niño está gripado, pero es propio de la mañana, de primera hora de la mañana, que el niño se levanta, está muy húmedo el ambiente y empieza con toda esa reactividad. Lo más preocupante del asunto es que terminan suministrándole cualquier cantidad de medicamentos, ¿sí? Al niño le terminan suprimiendo absolutamente todo. El médico le solicita que le saquen la mascota, los peluches, las cobijas, las cortinas. Entonces deja de ser niño, ¿no? Y el niño no se puede encerrar en una urna de cristal. Es meter un niño en una urna de cristal, lo que usted dice. Entonces ese niñito nunca va a aprender a eso. Porque él hasta los 7 años va a estar estructurando su sistema inmunológico. Entonces ahí hay que optimizar el sistema inmunológico, no aislarlo de un medio ambiente que es imposible. ¿Sí? Tendríamos que aislarlo totalmente para lograr que esos alergenos, y eso de todas maneras van a actuar. Claro que sí. Precisamente, doctor Juan Camilo, hablemos de cómo potencializar ese sistema inmunológico, porque creo que es la clave de todo este asunto. Fortalecer las defensas para que el organismo tenga esa capacidad de defenderse frente a la reactividad o la hiperreactividad que está haciendo el organismo. Así es, Carlos. O sea, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud define las alergias como
una reacción exagerada, una reacción de hipersensibilidad frente a un estímulo agresor. Y ese estímulo o esas sustancias agresoras se les define como alergenos. Pero no es solamente, tema del sistema respiratorio. O sea, en la medicina biológica tratamos todo de manera integrativa. Cuando hablamos de alergias, nos enfocamos en el sistema inmunológico, que es lo fundamental, y no solamente en el sistema inmunológico, sino también en el sistema intestinal. Ya que ustedes lo mencionaron de sacar a las mascotas, o sea, antes de que saquen al perrito de la casa, yo pienso que hay que sacar, primero hay que sacar los malos hábitos. Los malos hábitos alimenticios es la principal causa de disbacteriosis. O sea, la leche de vaca, muchos pediatras y expertos en la materia van a estar de acuerdo conmigo que la leche de vaca es la principal causa de disbacteriosis en los niños. O sea, de causar ese desbalance en el sistema intestinal que se va a traducir en alergias, en un mal sistema inmunológico. Recordemos que el 70% de nuestro sistema inmune está en el intestino, así que hay que tener en cuenta esas bacterias probióticas que van a influir en nuestro sistema inmunológico. También desde la medicina biológica hay que reforzar, más adelante vamos a hablar de estrategias, hay que reforzar este sistema inmune para que, o sea, por los malos hábitos, por este medio agresor, estamos totalmente agredidos constantemente. Hay varios expertos que dicen que no se sabe si somos cada vez más vulnerables, o sea, nosotros como seres humanos, más vulnerables por los malos hábitos, o el medio externo es más agresivo con nosotros. En realidad yo pienso que son las dos. Por eso hay que tomar probióticos y hay que cuidar nuestro sistema inmunológico para evitar esas reacciones de hipersensibilidad que se traducen en dermatitis, en rinitis, en alergias alimentarias. Es así. De hecho, pues cada vez cobra más vigencia y fuerza el concepto de adaptógenos dentro de la medicina natural, porque es precisamente preparar al organismo para la adaptación de cambio climático, ambiental y demás al cual se expone continuamente. Por allí hubo en algún momento una afirmación de un médico epidemiólogo que manifestaba que si usted cogiera una persona del siglo XVIII y la encerrara en la cápsula del tiempo y la trajera al presente, esa persona no duraría ni 10 minutos viva, porque no tiene la capacidad inmunológica de asimilar el factor ambiental que sucede hoy en día. Nuestro organismo es tan sabio que ha logrado adaptar, y las próximas generaciones en su ADN ya traen ese cambio celular de adaptación, pero cada vez es más complejo que el sistema inmunológico logre estabilizar y equilibrarse. Por eso todo este tipo de estrategias de soporte de ayuda van a ser tan importantes, porque de allí partimos en la seguridad de que potencializando el sistema inmunológico vamos a lograr no solamente defendernos de los alergenos, sino de cualquier otra cantidad de virus y mutantes que aparecen en el día a día. Es ahí donde la importancia de nuestro sistema inmunológico. Recordemos, como siempre, ¿no? O sea, tema del día, tema de inmunología, tema de probióticos. Los probióticos son las bacterias amigables que están en nuestro intestino y nos van a ayudar a reforzar nuestro sistema inmune. Pero aparte de los probióticos, también hay una estrategia excelente de Hacking de Francia, que es el Immunoproterquim, que es el calostro bovino liofilizado. Yo creo que en anteriores programas hemos hablado muy bien de ese calostro, que no es caseinato de calcio, no es leche de vaca, no es lactosa, en una cápsula no, son factores de transferencia de la inmunoglobulina G, que es la primera que traspasa la placenta, es la primera que pasa en nuestra memoria innata como tal. Tiene somatomedinas y lactoferrinas, que son las proteínas de la leche que van a estimular nuestro sistema inmunológico. Es como volver a lactar, es como lactar una segunda vez. Todas esas proteínas que la vaquita, que son vaquitas especiales, se las pasa al ternerito, van a estar, digamos así, estandarizadas, liofilizadas, en una estrategia que en sinergia tiene los tres componentes, las somatomedinas, las lactoferrinas y la inmunoglobulina G, que es una inmunoglobulina que va a potenciar todas nuestras células inmunológicas y se va a traducir en una mejor respuesta y adaptación frente a los antígenos
y a la enfermedad. Le llaman el alimento perfecto. Así han clasificado al calostro, porque es lo que segrega la madre o el mamífero, la hembra, 48 horas después del parto. Y allí traslada todos los elementos nutricionales que el bebé necesita. Y por eso es tan importante el aporte de este calostro como uno de los factores de importancia inmunológica en cuanto a inmunoglobulinas, a todos los conceptos de minerales, oligoelementos y todos los requerimientos nutricionales que un bebé necesita. Pero no solamente en el lactante, sino en el adulto, este tipo de suplementación es fundamental para potencializar el sistema inmunológico. Por eso el Immunoprotein es el primer recurso que hoy queremos plantear, que va de la mano con la vitamina C en la misma fórmula, una vitamina antioxidante, protectora en vías respiratorias, muy selectiva, y que podría ser entonces un primer recurso a tener en cuenta para aumentar esas defensas, como lo plantea el doctor Juan Camilo. Sin embargo, siempre hablamos, doctor J. Iman, de sinergias, y en las sinergias el compañero ideal para el Immunoprotein es un concepto llamado el alergón, porque es muy selectivo en este tipo de alergias de diferente tipo, sobre todo en la parte respiratoria, en la que llamamos la rinitis alérgica. Muy bien, sí. Cuando conocimos estas nuevas fórmulas que equivalen a la ley de los símiles, similia similibus curantur, decía Hipócrates, el padre de la medicina, y fue el concepto que recreó realmente el doctor Hahnemann, de sustancias naturales que en un sujeto sano producen una reacción, unos signos y unos síntomas, una vez homeopatizados, dinamizados, sucusionados, se convierten en el medicamento de esa misma patología o de esa sintomatología. Entonces, para que entendamos un poco, ¿qué se incluye en un medicamento como el alergón? Entre otros, primero que todos los medicamentos homeopáticos, los cuales voy a desglosar en este momento para que ustedes sepan cómo funciona cada uno de ellos. Pero en una fórmula de esto están incluidos los nosodes, nosodes de pelo de perro, de pelo de gato, de polvo casero, de ácaros, de todos aquellos elementos que en algún momento son los factores desencadenantes de muchas alergias o por lo menos agravantes, y al estar incluidos allí y por ser la ley de los símiles, el paciente va a responder muy bien. Va a responder mejor que si le diera un antihistamínico, porque aquí no está suprimiendo nada, está haciéndoles un llamado a ese sistema inmunológico para que se dispare. Entonces, pues los síntomas ya los habíamos mencionado hace un rato, son muchísimos para identificar unas alergias, pero principalmente las de vías respiratorias, creo yo que son las que más menoscaban la calidad de vida de las personas, porque son como ráfagas, es decir, aparecen un rato en la persona, especialmente en la mañana, una rinitis, estornuda, le lloran los ojos, todo este cuadro tan mortificante, moquea todo el tiempo y no logra como mitigar los síntomas con nada. Entonces, el alergón, que es un producto que además serviría de tratamiento de fondo para las alergias, cualquiera sea la alergia, es al mismo tiempo un excelente sintomático. En el momento en que siento esas primeras reacciones, me pongo 3, 4 puff allí en la boca, en la lengua, y voy a ver la respuesta muy inmediata. Yo creo que es lo más interesante que tienen estos productos, y no van a tener en ningún momento efectos colaterales, ni va a suprimir el moco, que es lo que traté de explicar hace un rato. ¿Qué trae entonces el alergón en su fórmula? El principal componente es un medicamento que en materia médica podríamos decir que es el eficacísimo sustituto de los antialérgicos, y es la Urtica urens, que es la matica ortiga, que por cierto, cuando usted toca una matica de ortiga, pues lo más seguro es que le dé una dermatitis, ¿no? Una urticaria, además pruriginosa, que usted siente que pica. Toda manifestación alérgica, especialmente también cuando es por picadura de insectos, cuando hay esas pápulas voluminosas que producen ardor, inflamación, y sobre todo cuando hay mucha hipersensibilidad al frío. Ese es uno de los puntos más débiles que tiene el paciente alérgico, especialmente de vías respiratorias, es que con la más mínima humedad, cuando va a llover, ahí se le dispara también su reacción alérgica. Entonces, esa Urtica urens cumple esa promesa de ser un excelente medicamento para quitar de medio esa sintomatología molesta. Hay otro medicamento muy famoso en materia médica, que es la ipecacuana, que es la que tiene que ver con esa respiración ansiosa, acelerada,
¿Qué es lo que caracteriza al asmático? Dicen los expertos de vía respiratoria, pues que no hay una sensación más cercana a uno sentir que se está muriendo, que es cuando le está faltando el aire. Es cuando más una persona siente que la muerte está más cercana. Eso es lo que siente una persona asfixiada. Entonces, por eso, tener un medicamento que nos cubra esa respiración ansiosa, acelerada, que se caracteriza en los asmáticos, como dije, pues va a dar mucha tranquilidad en el paciente. Hay otros medicamentos como el Rumis Crispus, que tienen que ver con esa hiperactividad que tienen las personas, sobre todo cuando están en un ambiente, como dije, frío o húmedo, donde no se presta mucho a aquella expectoración, que hay irritación laringotraqueal, que hay dolor al tragar, que hay dolor al toser, y que da una tos seca, paroxística, espasmódica, y uno siente en el paciente esa voz nasal. Hay personas que le hablan a uno y uno siente que su voz sale como de un tarro. Esa persona generalmente tiene inflamación de sus vías respiratorias. Estos componentes entonces que trae el Allergón son todos indicados en todas las posibles complicaciones que haya en alergia respiratoria, porque no en todo el mundo da rinitis, en otros da tos, es decir, cada uno va a hacer una manifestación distinta, pero lo interesante en esta sinergia de componentes es que logra cubrir todos los síntomas, o mejor dicho, como decía el doctor Hahnemann, trata el enfermo, no la enfermedad, porque es que una rinitis no es enfermedad, fíjense ustedes, es simplemente un síntoma, ¿no? Entonces, tratando el enfermo, tratando el terreno, esa rinitis no va a suceder más, y esa es nuestra experiencia en el manejo de medicamentos homeopáticos de más de 25 años, de cómo en nuestros consultorios, y esto no lo decimos con soberbia, un paciente asmático se cura. En alopatía no curamos un asma. Sí, doy testimonio porque una paciente y familiar con rinitis alérgica crónica, consumía loratadina, cetiricina, y yo le formulé el Allerhome, la estrategia del Allerhome, y sin mentirles, a la semana o a los 15 días de consumir la esencia floral, presentó ya mejoría y se le quitó la sintomatología cuando la medicina alopática no la había logrado manejar. Correcto, y que tal vez es personas que están por años haciendo uso de los antihistamínicos sin resolver el problema de fondo. Y yo pienso que el concepto que plantea el doctor J. Eastman, y también lo hace el doctor Juan Camilo, es hacer estímulos inmunológicos, es preparar al organismo para reconocer ese agente nocivo, extraño, llamado alergeno, preparar su ejército de defensas para que cuando se exponga al mismo, el organismo tenga la capacidad de defenderse y no se inflame y no reaccione. Por eso el concepto de los nosodes es tan importante, que el niño pueda tener el contacto con su mascota, llámese perro o gato o un ave que haya en casa, o también el tema de que salga a jugar y tenga contacto con el polvo, bueno, en fin, una serie de aspectos que se logran a raíz de este estímulo que logra el Allerhome junto con el Imuproterkin. Son dos muy buenos recursos que en la experiencia del equipo médico ha resuelto muchos casos de rinitis alérgica, pero sobre todo les recobra la calidad de vida a aquella persona que padece este problema, porque es bastante incómodo, es bastante molesto. Hay personas que literalmente se dañan un paseíto con un cuadro alérgico, ¿sí? Porque se desesperan. La persona se inflama, empieza a estornudar continuamente, se tiene que ir del sitio porque no sabe si es la cortina, el colchón o los animales que está en la casa que está visitando. Entonces es allí donde es importante este tipo de estrategias. Muy bien, ahí queda el planteamiento del Allerhome y el Imuproterkin, que pueden ampliar sobre la asesoría de los productos en cuanto a la forma de consumir, nombres, precios y demás en la línea de Farmacia Natural. La línea telefónica es 387-2658. Esquema terapéutico recomendado del día. Esquema terapéutico entonces recomendado del día, ratificamos Allerhome con el Imuproterkin. Dosificación del Imuproterkin que viene en cápsulas, doctor Juan Camilo. La dosificación es 3 veces al día en medio de las comidas del Imunoproterkin. O sea, serían 3 cápsulas diarias. 3 cápsulas con diarias. cada comida.
con cada comida, después de las comidas. Muy bien. ¿Y la dosificación del Allerhorn, doctor J. Bueno, 3 o 4 puff o spray directamente en la boca, ojalá vía sublingual, ahí tiene muy buena absorción, 3-4 veces al día. Pero es que yo dije al principio que para mí lo más significativo del Allerhorn ha sido el manejo sintomático, porque es que ahí es donde está el problema, porque es que el paciente rinítico no se la pasa todo el día con rinitis, lo coge por momentos. En esos momentos críticos, entonces, diga usted cada 15 minutos se haría un spray en la boca, hasta generalmente en el cuarto ya el síntoma ha sido superado totalmente. Qué bien, entonces sería la dosis de base, 4 spray debajo de la lengua, Sí. 3 veces al día. Ojalá con estómago vacío, siempre se recomienda Correcto. este tipo de productos. Pero si ya hay una crisis donde la persona entró con toda la reactividad, poner los 4 spray cada 15 minutos hasta resolver la crisis, que podría ser unas 4 o 5 dosis aproximadamente. Sí. Bueno, ahí queda entonces el planteamiento de cómo se puede consumir el Imuproterkim y el Allerhorn. Y recuerden que pueden llamar, ampliar sobre estos dos muy buenos planteamientos de Hacking de Francia, llamando a la línea de Farmacia Natural 387-2658. Hacking de Francia, línea especializada en homeopatía, esencias florales, fitoterapia, suplementos dietarios y alimentos funcionales. Hacking de Francia, vanguardia en medicina biológica. Farmacia Natural, especialistas en productos naturales. Farmacia Natural, esquemas nutricionales para vivir saludablemente activos. Farmacia Natural, salud y bienestar en un solo lugar. Info 387-2658, 387-2658. Mi recomendado de hoy es la esencia floral Apetic. Si te encuentras en dietas para bajar de peso, complementa con el Apetic Control. El Apetic ayuda a controlar la ansiedad por comer todo el tiempo. Si deseas reducir el deseo de comer dulces y harinas, Apetic Control es la mejor opción. Realiza un balance de tus alimentos, toma agua, practica ejercicio y controla el apetito con Apetic. La mejor estrategia para perder peso es dejar de comer en exceso. Con Apetic Control reduces el volumen de comidas y la frecuencia durante el día. Mejora tus hábitos de alimentación, consume fibra de frutas y verduras, reduce el consumo de fritos y carbohidratos, come sanamente y consume Apetic. Esencia floral Apetic, fácil de consumir y práctico de llevar. Apetic, de venta en tiendas naturistas del país. Mi recomendado de hoy es el botiquín de esencias florales. El botiquín de Hakim tiene 6 esencias para atender las emergencias de salud más comunes en casa. Con el botiquín de Hakim puedes mejorar cuadros de indigestión y diarreas por intolerancia a alimentos. Con el botiquín de Hakim atiendes el dolor causado por golpes, dolor de muela o por molestias musculares. Si estás con nervios o asustado, tendrás las esencias ideales en el botiquín de Hakim. O si tienes alguna reacción alérgica por picaduras, con el botiquín de Hakim tendrás la solución. Botiquín de Hakim, práctico de tener en casa y un aliado en los paseos. Las esencias del botiquín de Hakim son deliciosas y fáciles de usar. Botiquín de Hakim, totalmente natural y apto para niños y adultos. De venta en tiendas naturistas del país. Desintoxicación orgánica. Los malos hábitos alimenticios, consumo de alcohol, dietas altas en grasas saturadas generan la acumulación de toxinas en hígado, riñones y colon. Esa toxicidad predispone a procesos inflamatorios e irritativos, causando molestias gástricas, estreñimiento y aumento de grasa en el hígado, además de cálculos en los riñones. Mi recomendación médica es realizar esquemas de desintoxicación con esencias florales, consumiendo Hepatoquin Essence para desintoxicar el hígado, Gastropatic para desinflamar y limpiar el tracto digestivo y Uropatic para la salud renal. Como médica recomiendo a mis pacientes Hepatoquin Essence, Gastropatic y Uropatic. Hoy, por la compra del Hepatoquin y Gastropatic, reclama gratis el Uropatic. Doctor Juan Camilo, médico especialista en medicina integrativa, consulta médica especializada, sueroterapia, terapias funcionales, técnicas para un crecimiento personal y espiritual. Separa tu cita, 513-6004 o al 513-6005. Saludablemente activos,
Programa de Medicina Integrativa. Las claves nutricionales y funcionales para una comunidad saludable. Saludablemente Activos. Martes y jueves a las 8 de la mañana en Javeriana Estéreo 107.5. Saludablemente Activos presenta un remedio para el alma, una receta para vivir en bienestar. Bueno, continuamos en directo en Saludablemente Activos. Usted me da aquí un pequeño break, doctor J. Isma, para recibir un invitado que tenemos en línea antes de darme su remedio para el alma. ¿Cómo no? Un invitado muy especial que es el doctor Guerrero. Claro que sí, es el doctor Jairo Miguel Guerrero. Él es médico de la Universidad Javeriana, neumólogo pediatra. Fue docente suyo también, doctor Juan Camilo. Sí, así es, Carlos. Un saludo. Y pues es una referencia, una autoridad en este tema. Es un gran especialista, una gran persona que hoy nos quiere brindar un aporte muy especial. Además que con toda su formación en especialidad de homeopatía, epidemiología, el mismo concepto de tener un reconocimiento latinoamericano de medalla a la excelencia médica, pues es para nosotros un placer y un honor que nos pueda acompañar este corto espacio de tiempo para darnos un aporte y hacernos una invitación muy especial. Doctor Guerrero, muy buenos días. Y buenos días, muchas gracias por la invitación a participar acá. Claro que sí. Hoy en día, pues, como estábamos hablando de la parte alérgica, que es cada vez más frecuente, yo diría que de cada 10 personas, 4 son alérgicas, realmente de acuerdo a los estudios. Entonces, pues, nuestra tendencia como médicos, la idea es hacer la prevención de la alergia. Y en ese aspecto, yo creo que debemos estar todos colaborando desde el punto donde estemos trabajando. En lo que me atañe a mí como neumólogo pediatra, pues una de las enfermedades realmente que yo diría es una epidemia hoy en día es la rinitis alérgica y el asma, y pues su dermatitis atópica. Por lo tanto, mañana hablaremos algo muy importante sobre el efecto de los probióticos en la prevención de la alergia. Hoy en día es muy claro que cuando uno utiliza probióticos para modular la absorción de alergenos en el intestino, y no solo del niño, sino de la madre in útero, tenemos unos resultados excelentes. Hay estudios que los hablaremos en mayor detalle mañana en la noche, pero decirles que la prevención in útero con probióticos está demostrado que no afecta la marcha alérgica, en el sentido de que el niño ya no aparece su dermatitis atópica y por lo tanto no desarrollará asma. Esto es muy interesante. Otro aspecto importante es que dentro del manejo holístico que hacemos como neumólogo, realmente pues ya no utilizamos en asma tantos antihistamínicos ni broncodilatadores alopáticos, sino que desde hace 13 años estamos manejando con medicina homeopática, con interleuquinas homeopáticas, pues en el manejo definitivo y curación del asma está definitivamente aprobado y estudiado trabajos con probióticos en la fase ya controlada del asma. Por lo tanto, creo que es un tema muy importante al cual los invito para ver cuál es esa nutrición probiótica que tendremos y sus avances o mejorías respecto tanto a infecciones urinarias como a la parte gastrointestinal y en las alergias. Los invitamos muy cordialmente para mañana a las 8 de la noche, cuando hablaremos sobre nutrición probiótica y su acción multiorgánica. Muchísimas gracias, buenos días. Pues doctor Guerrero, muchas gracias por su invitación y su aporte.
Esta conferencia que va a hacer el doctor Guerrero va a ser virtual. Ustedes pueden hacer la inscripción muy fácil a través del Facebook, donde allí van a encontrar la publicación de la conferencia para mañana 24 de abril, mañana miércoles a las 8 de la noche. Y está ya automáticamente el link para que ustedes se inscriban y puedan ingresar a la conferencia el día miércoles mañana a las 8 de la noche. El tema central, ya lo manifestó el doctor Guerrero, nutrición probiótica y su acción multiorgánica. Pero fíjese qué interesante el aporte que nos brinda. Cómo hay estudios y evidencia que incluso la madre, desde la etapa de la gestación, puede hacer el consumo y la suplementación de probióticos para prevenir en el niño futuro manifestaciones alérgicas, bien sea de tipo en piel, cutáneas, o también alergias respiratorias. E incluso hay evidencia de los japoneses en el manejo de las alergias o del niño alérgico suplementando probióticos desde edades tempranas. Y en este concepto Hacking ha hecho una propuesta muy interesante, que es el Ensidophilus, que es un probiótico de alta absorción por tener recubierta entérica, que lo acompaña con enzimas y con prebióticos, y que serían un complemento ideal al esquema que hoy estamos planteando del Allerhome y del Imuproterkin. Entonces, ahí quedan dos invitaciones. La primera, la conferencia virtual del día de mañana. Se pueden inscribir a través del Facebook o de la página web hackingdefrancia.com y acompañar esta charla que nos brindará el doctor Jairo Guerrero. Y también pueden ustedes tener dentro del recurso terapéutico el Ensidophilus complementario a lo que ya planteó el doctor J. Eastman con el Allerhome y con el Imuproterkin. Esos serían los planteamientos de los esquemas terapéuticos del día de hoy, los cuales pueden ampliar en el 387-2658. Ahora sí, qué pena con usted, doctor J. Eastman, démosle paso a un remedio para el alma. Muy bien. Hay unos síntomas, unos signos que sumados todos equivalen a tener miedo. Entonces, cuando uno habla de un prejuicio, es miedo al que dirán. Cuando habla de un apego, es miedo a perder cualquier cosita que se ha conseguido. Cuando se habla de una falsa creencia, es miedo a una cantidad de leyendas que nos metieron por ahí. Especialmente al diablo le tenemos mucho miedo, ¿no? Especialmente al diablo. Entonces, un síntoma pudiera ser que no equivalga a miedo, pero los síntomas que voy a mencionar todos son miedo. Por ejemplo, y ahí recordamos mucho a nuestras mamás cuando decían, tengo un presentimiento. Un presentimiento es una ansiedad por el futuro, que sin haber sucedido nada, yo me estoy imaginando que eso va a desencadenar mal. Eso es lo que llamaban la mamá el presentimiento. Pues hay una esencia floral que funciona muy bien en el presentimiento y se llama el álamo temblón. El remedio propiamente en esencias florales para el miedo es la ceracífera. Es el que cumple el tropismo exactamente del miedo, que es ese disparo de adrenalina que sentimos porque hay una situación, un agresor externo que nos puede estar dañando o atentando contra nuestra seguridad. Esos miedos suelen convertirse en pánicos si no se les pone una solución. Entonces hay un medicamento o hay una esencia floral que es el heliantemo, que tiene que ver con los pánicos. Y una persona que se mantenga con miedo, pues la tendencia es que se asuste absolutamente de todo, aún de aquellas cosas por las que no tiene por qué asustarse. Y cuando yo me mantengo en esas circunstancias, también desencadeno un sentimiento que llama de culpa, y es pensar que yo soy el responsable de lo que le está pasando a otros y a mí mismo. Entonces fíjense ustedes cómo es la esencia floral que propone Hacking de Francia para el manejo general de los miedos, o mejor, de todos estos signos y síntomas que acabo de mencionar. Y el producto, el nombre del producto, pues es ese, miedos, para que lo reconozcan como tal. Ustedes pueden pedir directamente en la farmacia o en la tienda naturista el producto Véndame el miedo de Hacking de Francia y van a comprar la solución al miedo. Para resolver el miedo, no para que le metan miedo. Entonces, ahí queda esta gran propuesta. Yo pienso que vivimos una sociedad con mucho miedo. Claro, sobre y todo no es por para la menos, inseguridad. ¿no? Claro. Por temas de inseguridad, por temas sociales. Yo siempre he dicho que los colombianos somos valientes y nos acostumbramos, resilientes, ¿no? Donde nos acostumbramos y nos adaptamos rápidamente
a todo lo que ocurre de manera social. Pero una persona de afuera llega y dice, bueno, esto no es normal y no estoy acostumbrado a vivirlo. Ese miedo continuamente nos hace mucho daño, nos hace estar aprensivos, preocupados, inseguros. Y este tipo de elementos son soportes y apoyos muy importantes para quitar ese sentir y esa emocionalidad que termina atormentándonos y afectándonos bastante. No quiere decir esto que usted ya va a andar como si nada en la calle. Va a dar demasiado fresqueado, como ya dicen no va los muchachos, ¿no? a dar mucha papaya, pero sí al menos andar un poco más tranquilo, ¿sí? Por lo menos tomar medidas que no dejen que uno tenga tanto miedo y tanta prevención, ¿no? Ese preocuparse, ocuparse antes de tiempo, pues no es nada prudente, porque sin haber pasado nada ya usted está disparando adrenalina todo el tiempo y acumulándola allí. Es tomar medidas y poder estar seguro, ¿no? Y bueno, ya nos dará el doctor Juanca algunas recomendaciones de cómo uno también obtiene seguridad, pues con la meditación, con la oración, con descubriendo ese médico interior que tenemos, esa chispa divina, que es la que nos puede proteger de muchas cosas. Claro que sí, precisamente eso nos lo brinda el doctor Juan Camilo en su sección El Quinto Elemento. Saludablemente Activos presenta la sección El Quinto Elemento con el doctor Juan Camilo. Buenos días a todos los oyentes de Javeriana Estéreo. Les habla su amigo, el doctor Juan Camilo, y hoy, en esta sección del Quinto Elemento, un espacio de reflexión, motivación y despertar de la conciencia. Les voy a compartir un tema muy interesante, que es el tema o la teoría del centésimo mono, o masa crítica. Hace mucho tiempo, en 1952, en una isla en Japón, habían unos científicos. Y los científicos en la isla estaba rodeada de unos monos propios de Japón, que son los monos macacos. Los científicos decidieron cambiarle la dieta a estos monos y les tiraban papas en la arena, pero las papas estaban sucias, llenas de arena. Los monos, aunque un poco molesto, consumían las papas llenas de arena. Los científicos evidenciaron tiempo después que una mona, una hembra, cogió la papa, la metió al mar y se la comió. Poco tiempo después ella le enseñó a sus padres y sus padres le enseñaron a los hijos y así posteriormente, hasta que 99 monos sabían que las papas tenían que cogerlas y bañarlas en el agua del mar para que pues así les sabían más rico y les quitaban la arena. Pero pasó algo increíble. Se dice que el centésimo mono, o sea, el mono número 100, cuando aprendió a lavar la papa, ya ese conocimiento se convirtió en una tradición de los monos, como si fuera una tradición ancestral. Y no solamente eso, sino que los científicos descubrieron que en islas lejanas, o sea, que no había posibilidad de que los monos salieran, porque los monos no saben nadar, en islas lejanas, también los demás monos estaban lavando las papas. Esto es el fenómeno de la masa crítica. Cuando un conocimiento o una nueva habilidad o una nueva forma de pensar es propio de unas personas, pero hay algo que cambia, que es la masa crítica, que es el número crítico, que en este caso es 100, ese conocimiento pasa a ser conocimiento de la humanidad, o sea, se riega como pólvora. Ese es el conocimiento de la masa crítica. Esto es muy real, lo evidenciamos en las modas, en las tendencias políticas, en los programas de televisión, cuando no sabemos por qué conscientemente o inconscientemente seguimos a la masa. Entonces quiero compartir que todavía se puede generar un cambio en la humanidad si un número suficiente de personas nos comportamos de manera diferente, somos mejores seres humanos en nuestra forma de ser y de estar en el mundo, compartimos paz, serenidad, altruismo, podemos generar este cambio en toda la humanidad y generar una gran diferencia, que es el fenómeno de la masa crítica. Si el 1% de la población cambiamos en nuestra forma de ser y de estar en el mundo, probablemente todos cambiemos. Bueno, ¿cuántos habitantes tiene Cali? Yo creo que 3 millones más 3 o menos. millones más o menos. O sea, si unos 3.000 personas, 3.000 caleños, nos homologáramos en este sentimiento
en este propósito de hacer una masa crítica, lograríamos transformar el resto, los 2 millones y pico. Haría un gran cambio, sí. Haría un cambio significativo para que nos vamos uniendo en esa masa crítica. Así es, doctor. Yo pensé que el 100º mono era el doctor J. Eastman. De pronto, me honraría hacerlo. pero resultó ser los de Japón. Había un sociólogo experto que hablaba que los hábitos continuos se vuelven costumbres y las costumbres en las sociedades se vuelven leyes. Y eso ocurre cuando hay actividades repetidas en las poblaciones. Pero también recuerdo mucho que él decía que esos hábitos continuos y costumbres empezaban a generar una memoria en el ser humano que incluso se trasladaba en el ADN en las nuevas generaciones. No sé si usted recuerda, doctor J. Eastman, cuando aprendió a montar bicicleta, que se demoró por lo menos un mesecito cogiéndole el tiro al tema. No, yo a las 2 horas ya monté bicicleta. No, eso pasa. Y en las nuevas generaciones, usted le una bicicleta a un niño y al momentico y en 2 horas ya está listo, sí, manejando con equilibrio. Eso son la memoria transgeneracional que se logra, que tiene que ver con esa masa crítica. Yo sí también guardo la esperanza y la fe. De hecho, hoy hay una megatendencia en los hábitos saludables, a lo que pasaba tal vez hace 20 años atrás. Ya la gente es un poco más consciente de alimentarse mejor, de hacer actividad física, y yo creo que esa masa crítica se está logrando. Yo más bien creería que falta sumarle a eso otros aspectos también de tipo mental, espiritual y demás para fortalecerlo, pero al menos se siente que vamos por un mejor camino en lo que respecta a hábitos de alimentación. Bueno, ahí queda el quinto elemento del doctor Juan Camilo, que es un gran aporte en el día de hoy. Recordemos que el doctor Juan Camilo tiene su actividad y consulta médica en el consultorio de San Fernando. El teléfono directo es el 513-6004 o 6005 para que puedan apartar y separar la cita. Y todo este manejo integrativo incluye esta parte del quinto elemento, doctor Juan Camilo. Sí, claro, Carlos. O sea, yo invito a los pacientes que vayan a la consulta de medicina biológica o medicina integrativa, en donde plantearemos no solamente lo que hablamos en el programa, ¿no? Las estrategias de fitoterapia, esencias florales, homeopatía y suplementos dietarios, sino también separo 15 minutos o el tiempo que necesite el paciente de la consulta para hacer este espacio de reflexión, ¿no? Y de meditación, junto con otras estrategias, ¿no? La terapia neural y la medicina biológica. Así que pues que los invito a que prueben las estrategias, ¿no? En general de la medicina biológica y experimenten el quinto elemento. Hace poquito tuvimos una jornada en la sede de Tequendama de semillas que fue un éxito. La verdad me sentí muy complacido. También agradezco mucho acá al doctor y a Carlos y a todos los pacientes que fueron a la jornada, porque de verdad sí me abrió el corazón y fue muy gratificante ver cómo pacientes se sentían mejor en su proceso terapéutico, ¿no? Claro que sí, ese es el propósito de estas jornadas y actividades médicas. Entonces pueden ampliar en el 513-600405, es la línea directa del consultorio médico del doctor Juan Camilo. Alisten papel y lápiz porque vamos con el planteamiento de la bebida funcional. Son sinergias de ciertas frutas y verduras que pueden ser muy útiles hoy para el tema propuesto principal, que son las alergias. Doctora Natalie Méndez presenta Bebidas Funcionales con esencias florales de última generación. Jaquín de Francia, vanguardia en medicina biológica. Mi bebida funcional de hoy es recomendada para las alergias respiratorias. En un vaso de zumo de naranja, licuar 3 tallos de brócoli, 3 kiwi y una vez licuado, servir en un vaso sin cernir. A la preparación, agregarle 5 cucharadas de miel y aplicar 8 puffs de Allergon Essence, una esencia floral de última generación que potencia la bebida funcional y ayuda a aumentar las defensas. Junto con las verduras y la naranja, controlan los síntomas de las alergias. Tomar esta bebida funcional para las alergias 3 veces a la semana en horas de la mañana. Bebidas funcionales para vivir saludablemente activos. Allí estaba entonces la bebida funcional,
para que ustedes puedan practicarla de manera práctica en casa, de la sinergia de elementos. Estas bebidas funcionales ustedes las pueden preparar de manera muy casera, pero la estrategia está adicionarle elementos que puedan potencializar la bebida. En este caso, la alerjón podría aplicárselo a la combinación que plantea allí la doctora, y de esa manera ustedes tener un fortalecimiento, una mejor acción en esa parte inmunológica. Hablemos de cómo estar sanos, prósperos y felices. Muy bien. Saludablemente Activos presenta la sección Sanos, Prósperos y Felices. Temática que traía el doctor Juanca en este momento cuando nos habló de la masa crítica. Pienso que hay una masa crítica que tiene como común denominador en nuestra cultura el miedo, justamente. Le tenemos miedo a muchas cosas. Quizás hay unos factores externos que son factores desencadenantes para que tengamos miedo. Pero recuerdo mucho una frase famosa de un jesuita, ya que estamos en medios de Javeriana, que es Antonio de Melo, que él dice: cuando usted esté bravo, pregúntese de qué tiene miedo, y va a conseguir el siguiente resultado. Primero, se le va a quitar la rabia, lógicamente, porque se está cuestionando. Y segundo, va a descubrir de qué tiene miedo. Y si usted descubre el miedo, de qué tiene miedo, y va a poder aplicar sus propios elementos de juicio para resolver esos miedos. Entonces, es bien importante que además de todas las estrategias que damos muy inocuas de medicamentos, de esencias florales de tercera generación, hay que tener muy en claro que yo tengo ese médico interior, ese médico dentro de mí, que es el que tiene toda la posibilidad, no tanto de curarme ninguna enfermedad, sino de sanarme. Si el enfermo se sana, se cura, por consecuencia lógica. Entonces, descubrir ese potencial interno y descubrir de qué tengo miedo, porque definitivamente el miedo es el enemigo. Y por allí se habla que el miedo continuo, por todo lo que usted explica, doctor J. Eastman, que está segregando esa adrenalina constantemente, enferma y puede terminar en una enfermedad crónica de base. Por supuesto, eso es lo que llamamos en medicina el efecto psicosomático, ¿no? Es que todas las enfermedades, o como decía Hahnemann, él lo decía de una manera más sutil, toda enfermedad primero es un pensamiento, necesariamente, consciente o inconsciente, pero primero es un pensamiento. Hay que revisar los pensamientos, porque ese pensamiento se va a convertir en un efecto dañino. Entonces, generalmente cuando uno habla de efecto psicosomático se refiere a enfermedad, ¿no? El efecto psicosomático también funciona al contrario, en ese trabajo interior, mental y emocional y espiritual que un ser humano hace, también se puede autosanar, y eso también es psicosomático. O sea que lo psicosomático funciona en las dos direcciones. Bien, esa es la propuesta de la medicina integrativa, que tiene que ver con todo lo que planteamos los martes y los jueves a las 8 de la mañana en este espacio de Saludablemente Activos, que se transmite en directo por Javeriana Estéreo, la 107.5 FM, pero que también se hace a través del Facebook. Nos pueden encontrar como Hacking de Francia, y allí aparece la transmisión en vivo, donde usted puede conocer al centésimo mono, al doctor Juan Camilo y a este servidor. Allí ustedes pueden ampliar, incluso preguntar por chat todas las inquietudes. El tiempo se nos agotó. Cualquier inquietud lo pueden hacer a través de Farmacia Natural, llamando al 387-2658. Muchas gracias, doctor J. Eastman. A usted muy amable, a todos los oyentes, un feliz día. Doctor Juan Camilo, por su aporte de hoy. Lo mismo, un placer. A Gustavo Recalde por su apoyo técnico, a todos los oyentes y seguidores a través del Facebook. Dios les bendiga a todos.